Imaginemos por un momento que el edificio más masivo, enigmático y antiguo de la Tierra no es, ni fue nunca, una tumba para un rey muerto. Ya, es que empezar así es fuerte. Es fuertísimo. Imaginemos que esos millones de bloques de piedra son, en realidad, los componentes de una máquina. Una máquina diseñada con un único propósito, que es alterar radicalmente la mente y el sistema nervioso del ser humano. Totalmente. Pues esa es la asombrosa premisa que vamos a desgranar hoy. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a analizar las notas de investigación de Susana R.S. Ella es psicóloga e investigadora del campo unificado y nos propone una visión de las pirámides de Egipto que, parece sacada de la ciencia ficción pura y dura. Sí, lo parece, pero luego ves que se apoya en conceptos muy complejos de la física teórica y de la psicología analítica. Es un punto de partida que, como mínimo, te obliga a replantearte todo lo que damos por sentado en la historia oficial. Claro, porque llevamos 4.500 años pensando que son tumbas majestuosas para Keops, Kefren y Micerino y ya está. Exacto. Y para entender las fuentes que manejamos hoy, creo que hay que aclarar muy bien el enfoque. La investigadora basa sus conclusiones en una herramienta que ella denomina Sistema 108. ¿Vale? Y mediante este sistema, ella realiza lo que llama un diagnóstico frecuencial de las estructuras de Giza. Y no, nuestra misión hoy no es hablar de esoterismo ni de adivinación, sino que examinar esta lectura de patrones electromagnéticos. Espera, frena un segundo ahí, porque antes de meternos en faena de verdad, tenemos que aclarar esos términos. ¿Qué es exactamente un diagnóstico frecuencial? Es una pregunta clave. Y sobre todo, ¿cómo se aplica un sistema 108 a un montón de piedras milenarias? Porque de entrada a cualquiera le suena a algo que enchufarías en un taller mecánico o, en el peor de los casos, a misticismo sin base científica. Claro, es una distinción fundamental y haces muy bien en detenernos aquí. Según los apuntes de la investigadora, el sistema 108 no es un aparato físico con cables, ni estamos hablando de mirar bolas de cristal ni nada parecido. Ya. Es un marco de análisis, una metodología teórica. Este sistema lo que hace es mapear cómo la información, las emociones y la energía se estructuran en patrones o en frecuencias. Imagina que la realidad física es la música que escuchas. Vale, te sigo. La subyacente que genera esa música. Susana aplica esta lectura para intentar descifrar la intención original con la que se ensamblaron las pirámides. O sea, buscar el código fuente, por así decirlo. Eso es. Y para ello se apoya en conceptos de gigantes de la ciencia moderna, que no es poca cosa. Sí, el documento menciona explícitamente al físico cuántico David Bohm y al psicoanalista Carl Jung, que, no son precisamente figuras menores. En absoluto. Bohm propuso la teoría del orden implicado. Él argumentaba que la realidad que vemos y tocamos, lo material, es solo el orden explicado, la superficie. La punta del iceberg. Exactamente. Por debajo hay una matriz invisible, un nivel de realidad donde todo está interconectado antes de manifestarse físicamente. Y por otro lado, Carl Jung postuló la existencia del inconsciente colectivo. Esa red profunda de arquetipos compartidos por toda la humanidad. Totalmente. Lo que la hipótesis plantea es que la Gran Pirámide fue construida como un dispositivo geométrico capaz de interactuar directamente con ese orden implicado de Bohm y con las capas más profundas de la psique que describía Jung. Vale. El marco teórico es tela de complejo e interesantísimo. Pero claro, si vamos a seguir el hilo de esta investigación y vamos a plantear que la pirámide es un dispositivo tecnológico, primero hay que entender por qué estamos tan convencidos de que son simples tumbas. Claro, es el elefante en la habitación. Exacto. Y aquí el texto de Susana describe un estado o una primera frecuencia que llama el reconocimiento en estado bloqueado. Un concepto fascinante. Sombrero de escéptico ahora mismo. Vale, vamos a desglosar esto. Los arqueólogos, los egiptólogos, literalmente encuentran pasadizos sellados, encuentran inscripciones, fragmentos de sarcófagos, y en otras pirámides se encuentran huesos. Sí, los datos materiales están ahí. Y no me puedes negar que la datación por carbono de esos restos es real. Entonces, mi objeción es esta. ¿Cómo reconcilia este documento la física con esta teoría energética? ¿Acaso sugiere que los arqueólogos se lo inventan? Esa es la objeción más lógica del mundo. Y lo fascinante de esto es que la fuente no niega en ningún momento la veracidad de esos hallazgos. Vale. O sea, los huesos son reales. Los huesos son reales, la datación por carbono es exacta. El texto no afirma que nadie mienta.
El problema que señala el documento radica en el instrumento de medición. El instrumento. Sí, pero con instrumento se refiere a nuestro marco académico, a nuestra historia convencional. La mente humana y el consenso académico por extensión solo pueden validar lo que ya conocen. Tienen un sesgo de confirmación masivo. O sea que si encuentran algo raro, lo adaptan a lo que ya creen saber. Eso es. Si la única razón por la que una cultura antigua construiría algo a gran escala en nuestra historia es la religión o la muerte, cualquier hallazgo se forzará en esa narrativa, en lugar de permitir que los datos cuestionen la narrativa misma. Entiendo. A ver si sirve esta analogía. Es como intentar leer un código QR con una lupa victoriana. Me gusta. La lupa es una herramienta científica fantástica. Te revela la textura del papel, te muestra la tinta con una precisión increíble, pero es completamente incapaz de procesar la información digital que está codificada en ese patrón. Totalmente. O sea, el instrumento es inútil para esa categoría de datos en concreto. Es una analogía soberbia, de verdad. Eso es exactamente lo que el documento define como reconocimiento bloqueado. Imagina que dentro de 3000 años una civilización futura encuentra las ruinas de, no sé, una central nuclear moderna. ¿Vale? Y por casualidad descubren que alguien enterró a un líder importante allí siglos después de su construcción. Claro, dirían que es una tumba. Exacto. Si su único marco de referencia es la cultura funeraria, dirán, ostras, un mausoleo complejísimo con barras de uranio para el más allá. ¡Qué locura! Cuando los arqueólogos modernos encuentran pasillos estrechos o cámaras que no tienen ningún sentido funcional para un entierro, en lugar de decir, oye, igual esto no es una tumba, lo integran a la fuerza, concluyen que los pasadizos falsos eran para despistar a los saqueadores. Ya, claro, la solución fácil que encaja. Eso es. El bloqueo, según esta investigación, no está en la piedra de la pirámide. Está en la incapacidad del consenso académico para aceptar que podríamos estar ante una tecnología que sencillamente no comprendemos. Vale. Pues si damos por válida esta premisa, si aceptamos por un momento que la regla académica con la que medimos el pasado está, digamos, equivocada, la pregunta cae por su propio peso. ¿Para qué se construyó entonces? Exactamente. ¿Para qué se levantaron esos 5 millones de bloques de piedra con esa precisión geométrica insuperable? Porque la ingeniería moderna todavía suda tinta intentando entender cómo lo hicieron. Y aquí es donde el análisis de las notas nos lleva a la segunda frecuencia, que es el despertar físico en estado de maestría y el propósito oculto en estado latente. Así es. Y si asumimos los datos de la investigadora, la arquitectura de Giza no contiene ninguna floritura estética. Nada se hizo para que quedara bonito. Ni para impresionar a nadie. Para nada. La orientación astronómica perfecta, la ubicación en el centro exacto de la masa terrestre del planeta, la proporción matemática que codifica el número pi y el número áureo, Que es una barbaridad matemática, por cierto. es una absoluta barbaridad. Bueno, pues según la hipótesis, no eran para impresionar. Son los engranajes de un hardware. Es una arquitectura cifrada en piedra. A ver, explícame esto del hardware y la piedra, porque aquí es donde podemos perdernos un poco en la física. ¿Cómo puede una estructura inerte de piedra actuar como una máquina activa? Pues el documento nos invita a mirar los materiales. La Cámara del Rey, por ejemplo, está construida con unos bloques gigantescos de granito rojo que trajeron desde Asuán, a cientos de kilómetros. Sí, Y ese granito específico tiene una altísima concentración de cuarzo. Y la física contemporánea, no el esoterismo, la física, nos dice que el cuarzo, cuando se somete a presión, genera un efecto piezoeléctrico. vale. Espera. Vamos a desglosar eso para que nadie se quede atrás. ¿El efecto piezoeléctrico es el mismo principio mecánico que usa un mechero eléctrico o los relojes de cuarzo? Eso es. Tú presionas o deformas un cristal de cuarzo y este libera una carga eléctrica, una chispa. Exactamente. Pues ahora, apliquemos ese principio a escala monumental. Imagina una cámara de granito rojo rodeada y presionada por millones de toneladas de roca caliza. Madre mía. Según la teoría que estamos desgranando, esa inmensa presión física constante sobre el cuarzo convierte a toda la pirámide en un gigantesco generador o condensador electromagnético, O sea, un dispositivo para producir un efecto en el campo energético. encriptado deliberadamente en la estructura física. Fíjate, es como si alguien de la Edad Media, un campesino, se tropezara de repente con el servidor central de un superordenador en medio del bosque.
Totalmente. Como ese hombre carece del software cultural o del marco mental para entender qué es una placa base o qué hace la fibra óptica, pensaría que es un altar muy raro o un pisapapeles gigante y muy pesado. Un objeto de culto, claro. Exacto. El hardware, la geometría, los circuitos están intactos, pero la humanidad moderna simplemente ha perdido el manual de instrucciones. Y ese es precisamente el propósito oculto en estado latente que menciona el diagnóstico frecuencial. El conocimiento de la ingeniería del campo unificado se encriptó en las proporciones del edificio, esperando a que alguien volviera a tener la capacidad de leerlo. Vale, pues aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Sabiendo que según esta fuente es un dispositivo tecnológico, un condensador electromagnético, la siguiente parada lógica es averiguar cómo funcionaba exactamente esta máquina sobre el cuerpo humano. El combustible de la máquina. Exacto. ¿Qué pasaba empíricamente cuando metías a un ser humano ahí dentro? Porque las notas de Susana introducen aquí un concepto que impone bastante: el fuego comprimido en estado latente. Este es posiblemente el mecanismo más alucinante de toda la hipótesis. El texto detalla que el dispositivo no inyectaba una energía mágica externa en el individuo. No era una pila que te recargaba. Vale. Funcionaba como una cámara de compresión humana. Al situarse en ese punto focal de la geometría, que sería la cámara del rey, la persona se convertía en el centro de esa inmensa antena. Lo que la pirámide hacía era recoger la propia firma energética de esa persona, su energía dispersa, y devolvérsela concentrada bajo una presión extrema. O sea que actúas como caja de resonancia. Te meten ahí dentro y la estructura no te da nada nuevo, sino que amplifica de manera brutal lo que tú ya eres y te lo lanza de vuelta sin vías de escape. Eso es. Suena, francamente, a una cámara de tortura psicológica y sensorial. Y el documento sugiere que para una mente que no estuviera preparada, probablemente lo era, si conectamos esto con el panorama general, este nivel de presión sobre el sistema nervioso forzaba la siguiente fase del proceso, que Susana denomina el colapso de la ambigüedad interna. Colapso de la ambigüedad interna. Fíjate que esa frase tiene una profundidad psicológica tremenda. ¿Cómo describe el análisis ese colapso exactamente? Porque supongo que no habla de tomar una decisión simple en plan ¿qué comer hoy? No, va muchísimo más a la raíz del individuo. Si volvemos a Carl Jung y a su idea de la psique, los seres humanos nos pasamos la vida sosteniendo múltiples máscaras sociales. Claro. Albergamos dudas, traumas no resueltos, miedos, versiones contradictorias de nosotros mismos y gastamos una cantidad ingente de energía vital simplemente manteniendo unidas esas partes fragmentadas. Manteniendo el personaje, vamos. Exacto. Pues según la lectura frecuencial, al entrar en ese punto de compresión máxima, el sistema nervioso sufre una sobrecarga. La disonancia cognitiva y emocional se vuelve insostenible bajo esa presión. El resultado es que la geometría elimina toda esa ambigüedad. Todas esas máscaras colapsan, literalmente se desintegran. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿esto explicaría por qué los faraones las usaban como cámaras de iniciación? La famosa muerte iniciática de la que hablan tantos textos antiguos no era una muerte biológica. No, era psicológica. Era la aniquilación total de la versión confundida o indecisa de ese individuo. Entras en la cámara de granito con tus contradicciones y la física electromagnética te despoja de ellas, quemando lo que no es esencial. Te reinicia. Así es. No podía salir de esa cámara siendo la misma persona indecisa que entró. El campo energético eliminaba todo lo que no pertenecía a tu esencia más pura, forzando la decisión en estado de maestría. Vale, pongamos que sobrevives a ese proceso brutal, que pasas por esa olla a presión energética y pierdes toda tu duda interna. ¿Qué tipo de ser humano emergía de las pirámides tras ese reinicio? Pues el documento cataloga el resultado bajo la frecuencia de la maestría activa en estado claro. Y aquí es vital desmitificar esa idea que solemos tener de la iluminación. A ver. El resultado no era una revelación mística pasiva. No es que el individuo saliera flotando o tuviera una iluminación puramente intelectual. No es sentarse en la postura del loto a sonreírle al universo. Exacto, es todo lo contrario. La maestría activa se define en el texto como acción sin fricción. Pensemos en nuestro día a día. ¿Cuánta energía mental y emocional malgastamos en el autosabotaje, en dudar de nosotros mismos, en el miedo al fracaso, en la procrastinación? Muchísima, casi toda.
Pues todo eso es fricción interna. Según la investigadora, el ser humano que pasaba por la cámara de compresión perdía esos mecanismos de freno. Hacer y ser se convertían en la misma cosa. Esa persona actuaba con un flujo perfecto, sin resistencias. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si nos detenemos a pensarlo, la perspectiva da bastante vértigo. Totalmente. Si damos por bueno que los antiguos sabían cómo diseñar ingeniería del campo unificado y aplicarla al sistema nervioso humano, significa que los saqueadores de tumbas a lo largo de los siglos, los que rompían los muros buscando estatuillas, ¿se llevaron la capa más irrelevante de todas? Se llevaron el oro, los adornos. Exacto. Saquearon la bisutería. El verdadero tesoro de Giza, la información real codificada en las proporciones matemáticas de la piedra, lleva 4.500 años ahí, intacta, esperando a ser leída. Es un cambio de paradigma bestial. Pasamos de ver las pirámides como simples monumentos al ego de un faraón, impulsados por el miedo a ser olvidados, a entenderlas como una tecnología avanzadísima para erradicar la fricción interna del ser humano y activar un potencial latente. Y creo que la relevancia de esto para nosotros, hoy en día, es abrumadora. Nos invita a cuestionarnos cuánta de nuestra propia energía está dispersa. ¿Qué pasaría si pudiéramos limpiar toda esa estática mental y acceder a un nivel de concentración y de acción sin fricción en nuestras vidas modernas? Idea de esta máquina, precisamente porque vivimos ahogados en ruido y en dudas. Totalmente de acuerdo. Pues, para ir cerrando, hay una reflexión final que se desprende de las fuentes y que quiero dejar aquí encima de la mesa. Una idea que es inquietante y fascinante a partes iguales. A ver. Repasando los datos de la investigación, el documento afirma que el propósito oculto de la pirámide está latente. Es decir, las pirámides siguen siendo contenedores de energía comprimida. Su masa, el cuarzo, su geometría y su orientación astronómica siguen exactamente igual que hace milenios. Según la lectura del sistema 108, el hardware no está roto. Si ese hardware de piedra sigue plenamente operativo y encendido, ¿qué ocurre con los millones de turistas contemporáneos que entran cada año en esas cámaras? Pensemos en toda esa gente que entra en la cámara del rey sofocados por el calor, buscando la foto perfecta para sus redes sociales. En su mente, creen que están en un simple museo. Claro. Pero al exponerse físicamente a esa geometría electromagnética, están siendo sometidos a un colapso de ambigüedad involuntario. Es posible que la vieja maquinaria energética siga alterando silenciosamente el campo de todo aquel que cruza sus pasillos hoy en día, activando algo que ni siquiera comprenden. Es una pregunta que te deja pensando, desde luego. Si las leyes físicas siguen ahí, el efecto debería seguir ahí. Ahí dejamos esa semilla, esa reflexión provocadora para todos aquellos que disfrutan cuestionando los límites de lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. Muchísimas gracias a todas las mentes curiosas que nos han acompañado en este análisis profundo de las fuentes documentales. Hasta la próxima inmersión.